Capítulo 22. Launa se sintió inquieta, lo cual era extraño para un demonio como ella. Más aún porque ella era parte de la nobleza del inframundo. Una heredera de la casa Helios. Como tal, siempre había sido bendecida con una energía mágica superior a la media y un don para utilizarla en técnicas y hechizos avanzados. La hizo reticente y poco dispuesta a relacionarse con los pensamientos de otros de menor estatus y habilidad. Su posición en la actual guerra civil refleja tales pensamientos. No podía comprender por qué otros compañeros demonios elegían deponer las armas y predicar para detenerse. Ridículo. Sin embargo, no fue sin razón. Los de mayor posición en la sociedad de los demonios eran los gobernantes de las masas, los que tenían menos probabilidades de ser enviados al frente y los que tenían más probabilidades de ser delegados en posiciones de poder para comandar a otros. Por lo tanto, ella era equivalente a un demonio que había estado en el campo de batalla pero que no había experimentado cómo era un campo de batalla verdadero. Sangre. Sangre. Y la muerte había oído hablar de tales términos, pero rara vez los veía, incluso cuando ella misma enfrentaba oposición. Después de todo, ella era de una clase superior y se negaba a rebajarse al nivel de hacer un lío en sus peleas. Siempre era más limpio destruir a sus oponentes con pura ferocidad mágica que usar un arma y ensangrentarse. Era realmente una perspectiva ingenua. En una batalla de vida o muerte, a uno no le importaría una mierda si algo estaba desordenado o no. Independientemente, su mentalidad ya había sido construida y sumida en años de constante alabanza y devoción ciega. Era demasiado tarde para cambiar algo ahora. El producto final fue una mujer de aspecto noble con el cabello despeinado salpicado de líneas plateadas que se extendían a lo largo de sus costados. Quizás aún más absurdo fue el hecho de que ella usó un vestido azul corto y un lujoso manto coronado con pequeñas joyas brillantes para una misión de escolta. Una muchacha ignorante, eligiendo la apariencia sobre la practicidad. No era de extrañar por qué nunca consideró las ramificaciones que la guerra tenía en los demonios de rango inferior e incluso en los de rango medio. Como tal, se puso del lado de la facción del viejo Satán y deseaba continuar la guerra aunque solo fuera por el orgullo de la raza del diablo. Escoltar a un grupo de demonios de clase baja que no podían entender el concepto del orgullo de un demonio para luchar y mostrar su supremacía la dejó con un sabor amargo en la boca. Si se negaban a luchar en el esfuerzo bélico, entonces era mucho más efectivo esclavizarlos a trabajar y hacer uso de ellos. Aún así, chasqueó la lengua cuando se le puso la piel de gallina. Solo pensar en ese demonio de clase baja con el que se había encontrado unos momentos antes, la dejó perdida. Sin embargo, interiormente, se negaba a admitir que se sentía cerca de sentirse amenazada. Con los labios entrecerrados, finalmente llegó a su destino, una tienda de campaña más extravagante que cualquier otra instalada en el actual campamento temporal. Apareció junto a la entrada de la tienda y entró rápidamente, su cara pálida y redonda se arrugó por la risa estridente que podía escuchar en el interior. Si pudiera usar cualquier palabra para describir, solo podría ser desagradable. Y, de hecho, fue realmente desagradable cuanto más se adentraba. De hecho, lo encontró bastante desagradable en este punto, pero se desvió. Los que estaban adentro eran compañeros que compartían un estatus similar al suyo. Sin embargo, era una pena que no parecieran heredar nada de la clase que uno debe tener al ocupar una estación así. Fortaleciendo sus rasgos, levantó una mano y empujó hacia arriba la última solapa que conducía al área más interna de la tienda. La escena que vio dentro era lo que esperaba. Sus otros 4 compañeros participan en la escolta. Alden Botis, Edith Time, Crawford Rain y Tine Sabnok. No se podía decir mucho sobre su apariencia, pero como la mayoría de los demonios de líneas familiares prestigiosas, eran guapos y hermosos. Alden, por ejemplo, tenía el pelo largo y negro suelto atado en una cola de caballo detrás de la espalda. Sus rasgos toscos no lo hacían diferente de un general de guerra en el campo. Sin embargo, ese tipo de apariencia no era algo que atrajera a Launa. En cambio, si tuviera que elegir, sería entre Crawford y Tine. Ambos eran hombres guapos, pero la masculinidad en sus rasgos aún era evidente. Eso, y la confianza natural que tenían dentro de sí mismos como herederos de los clanes de los 72 pilares. Era entrañable y tenía un encanto que podría atraer incluso a alguien como ella. Sin embargo, estaban demasiado atrapados en seguir los pasos de sus padres, que fueron generales en la guerra.
sus ambiciones eran tan grandes que parecían haber dejado de lado sentimientos mundanos como el amor. Una pena. En cuanto a Edith, no era demasiado exagerado que Launa se refiriera a ella como amiga. Las dos eran las únicas mujeres presentes en ese momento, y solo ayudaba que, al igual que ella, Edith estuviera vestida con elegancia. En el caso de Edith, fue con un vestido negro de un solo hombro con pequeños volantes teñidos de azul. En sus pies había un par de medias de seda y zapatos planos de color plateado que se curvaban ligeramente hacia arriba en los dedos de los pies. Launa hizo un saludo momentáneo y luego lanzó una mirada a Alden. Fue Alden quien fue la fuente de la risa molesta, y ella se aseguró de dejar claro que no quería aguantarlo. No con su estado de ánimo actual. Alden no le tenía miedo a Launa, ni mucho menos, en secreto le gustaba. Por lo tanto, la forma en que ella lo señaló con una sola mirada hizo que su risa cesara ya que creía que ella había quedado cautivada por él. Su conclusión estaba lejos de la verdad. Los 4 colegas de Launa estaban reunidos alrededor de una mesa servida con abundante comida y vino, y de los 4, Launa solo encontró a Edith como buena compañía. Crawford y Tine son demasiado difíciles de hablar con sus gestos desdeñosos, tratando a todas las mujeres como depredadores que desean abalanzarse sobre ellas. Por lo tanto, tan pronto como entró, se dirigió a tomar asiento directamente al lado de Edith mientras dejaba un gran espacio libre de Alden, que era el más cercano a ella además de Edith. Si Alden notó su acción, no hizo ningún comentario, sino que se dio cuenta de algo más. ¿Hay algo mal? Alden le preguntó a Launa. La había estado observando desde que había entrado en la habitación, y había notado un surco en su frente. Launa pareció desconcertada por un momento, pero finalmente asintió cuando toda la atención se desplazó hacia ella. ¿Recuerdan haber capturado a un demonio con marcas negras? Preguntó en voz baja. No es una cuestión de recordar. Es solo que es imposible recordar en primer lugar, dijo Edith, tomando un sorbo de una taza frente a ella. La cantidad de demonios de clase baja que escoltamos es simplemente demasiado para que recordemos caras o características individuales. Las manos de Launa se cerraron en puños en su regazo. La respuesta de Edith fue razonable, pero no era algo que deseara escuchar. No, Launa negó con la cabeza. Estoy seguro de que te habría impresionado si lo hubieras visto. Crawford y Tine se miraron antes de cruzarse de brazos. Incluso si eres paranoico, ¿no crees que tomar a un demonio de clase baja demasiado en serio es ridículo? Crawford murmuró. Si no te gusta, ¿por qué no lo aplastas con tu magia? Todos sabemos que de todos nosotros aquí, eres el mejor cuando se trata de eso. ¿O estás diciendo que eres un demonio de clase alta como tú? ¿No es rival para una clase baja? Launa miró a Crawford, sintiéndose disgustada. Eres un idiota, lo regañó. ¿No recuerdas lo que mencionó Nirgul en los últimos informes? Los ojos de Crawford se abrieron antes de cerrar la boca. No debían dañar a ningún diablo de clase baja. El diablo Margas, comentó Tine después de un momento. Nunca lo he visto, pero ¿conocen a esa heredera de los Valeford? ¿Se ha vuelto loca? No, Tine negó con la cabeza. Loco ni siquiera comenzaría a describirlo. Se encerró en su mansión y se niega a irse, y todo se debe a que visitó las tierras de Marvas. HMPH, gruñó Edith. Entonces, ¿qué? Él es solo otro demonio. Un demonio que alberga a todos los demonios de clase baja dentro de una barrera mágica que incluso los demonios más destacados de nuestro lado parecen no poder comprender, reprendió Launa. Nirgul es un demonio de clase suprema y nuestro superior actual. ¿Qué crees que haría si yo matara a un trabajador esclavo sano? Especialmente porque los demonios de clase baja en esta área son tan raros ahora. Por raro, Launa se refería a ninguno existente. Prácticamente todos los demonios de clase baja sin un señor de los 72 pilares a los que acudir habían ido a las tierras de Marvas en busca de protección. La barrera que los protegía ahora era insondablemente fuerte, aparentemente imposible de romper sin numerosos demonios de clase suprema trabajando juntos. Por lo tanto, cada clase baja físicamente capacitada que la facción del viejo Satán podía tener en sus manos era valiosa porque los necesitaba para hacer el trabajo tedioso pero necesario. De lo contrario, la facción del viejo Satán tendría que dedicar su fuerza militar tan necesaria para adquirir provisiones y mantener el equipo. Entonces déjame resolver el problema, sugirió Alden. Launa resopló en respuesta.
Tienes tu propio grupo de personas para vigilar, heredero Botis, no necesitas preocuparte por el mío a menos que dudes de mis habilidades. No dije nada por el estilo, Alden frunció el ceño. Solo deseaba aligerar tu carga. Las manos de Alden se juntaron en un pequeño gesto. Estaban callosos y desgastados por el uso constante, ya sea por entrenamiento o en el campo de batalla. Eran marcas sutiles de un demonio diligente incluso en el lado de la facción del viejo Satán. Sin embargo, Launa detestaba esas características porque creía que reflejaban la personalidad de un bárbaro que eligió luchar de formas distintas a la magia. Aún así, Alden Botis era poderoso, y en realidad se encontró deseando descargar la carga sobre el patán. Sin embargo, los ojos críticos de Crawford y Tina la hicieron apretar los dientes con indignación. «Puedo manejarlo sola, todos ustedes pueden simplemente mirar», dijo Launa furiosa. Además, no es como si lo volviera a ver después de traerlo a las minas. Diciendo eso, Launa salió furiosa de la tienda, los demás negaron con la cabeza ante su muestra de inquietud por un solo demonio de clase baja. Solo Alden mantuvo una mirada fija. Para Lucas Artos y los demonios de clase baja que viajaban con él, cada día parecía ser otro infierno. Hambrientos y exhaustos, los miembros del lado de Old Satan Faction parecían no tener idea de las limitaciones de los nacidos en una clase más baja. Por ejemplo, se cansaban mucho más fácilmente y no podían utilizar su magia innata como demonios durante largos períodos de tiempo. Todo se sumó, y deletreó una trampa mortal basada en la velocidad de marcha forzada de la caravana. La ropa de Lucas estaba empapada en sudor, grandes manchas ennegrecidas manchaban sus modestas prendas mientras caminaba hacia adelante. Había estado caminando durante todo un día sin descansar y, sin embargo, apretó los dientes como el resto. Porque su agotamiento no debería ser nada comparado con el diablo que se hacía llamar Marvas. Marvas solo se vio obligado a transportar varias toneladas de minerales metálicos pesados que deberían haber sido transportados por el carruaje debido al rencor que Launa le guardaba. Sin embargo, frente a esta carga, esa espalda ancha nunca se dobló, los brazos fuertes sostenían la masa sobre él incluso cuando las venas latían en sus sienes. Un espectáculo digno de admirar. «Qué desagradable», murmuró Launa mientras miraba a Marvas. Ella pensó que él estaba tan por debajo de ella que ni siquiera se molestó en forzar a los otros demonios de clase baja por su nombre. Sacudiendo la cabeza, luego miró hacia las montañas en la distancia. Edgegate era su nombre, y era famoso por la formación natural de las dos montañas situadas directamente una al lado de la otra. Formó un cañón en forma de U que parecía como la apertura de un gran mundo o algo por el estilo. La propia Launa nunca se preocupó por esas cosas. En cambio, sonrió cuando pensó en la mina en la base de las montañas a la que ella y los demás se acercaban rápidamente. Una mina de Vilcore. Era una mina que producía minerales de Vilcore, un tipo de metal del inframundo que podía conducir fácilmente el poder mágico de un diablo. Por lo tanto, haciéndolos útiles como materiales para la fabricación de armas. Además, era extremadamente difícil extraerlo, y esto fue lo que hizo que Launa sonriera. Ese maldito rango bajo, seguramente sufrirá allí, pensó Launa, sin poner más atención en ese demonio en particular. Después de todo, llegarían poco antes de la noche. El diablo actual que supervisaba la operación minera en la mina de Vilcore se llamaba Nirgul Alpas. Era un antiguo general de guerra de la Gran Guerra entre las facciones, y lo habían enviado a monitorear la ubicación debido a la urgente necesidad de Vilcores de la Old Satan Faction. Al hombre nunca le había importado mucho el asunto, pero siempre era serio cuando se trataba de trabajar. Por lo tanto, no toleró interrupciones y gobernó el lugar como un tirano. Todos los demonios de clase baja enviados a las minas trabajaron hasta que murieron de agotamiento o se lastimaron y fueron eliminados. Nirgul no toleraba nada más como militar. Sin embargo, sus políticas se vieron obligadas a cambiar recientemente debido a la disminución del número de nuevos trabajadores para compensar a los que habían muerto. ¿Llegó el nuevo lote? Nirgul le preguntó a Launa y al resto que estaban parados frente a él. Todos han sido entregados, respondió Alden. Por un momento, una expresión complácida apareció en el rostro barbudo de Nirgul, pero pasó rápidamente. Bien, dijo Nirgul antes de lanzarle a Alden una pequeña bolsa para gran confusión de Alden. ¿Qué quieres que haga con esto? Preguntó Alden. Nirgul no respondió de inmediato y en su lugar se sentó en su escritorio, el manto negro sobre sus hombros cayó sobre la silla detrás de él.
Una vez sentado, solo entonces Nirgul juntó las manos y miró fijamente a Alden. Necesito que le entregues eso a tu padre, y quiero que te vayas ahora. Ese artículo será de particular utilidad para él, dijo Nirgul. Al enterarse de que era algo que su padre necesitaba, Alden ya no hizo más preguntas y se fue a su casa con un rápido saludo. Nirgul centró su atención en Launa y el resto después de suspirar. Era un militar, y aquí estaba actualmente supervisando un puesto de logística. Sus dedos golpeaban la madera de su escritorio queriendo sobre todo terminar su tarea y regresar al campo de batalla. Sin embargo, para hacer eso, tenía que asegurarse de que el sitio minero estuviera en orden. Ese maldito Marvas, maldijo Nirgul. Si no fuera porque Marvas se llevó a todos los demonios de clase baja en el área, entonces Nirgul no tendría que preocuparse por quedarse sin demonios de clase baja para extraer Devil Cores. Aún así, no podía cambiar la situación. En cambio, solo tendría que esperar y ver. La situación en las minas era tal que Shirou se enfureció desde el momento en que puso un pie en ellas. Los demonios a su alrededor estaban demacrados, y algunos tan exhaustos que apenas podían moverse. Ve, dijo un guardia, empujando a Shirou hacia adelante. No se resistió y se dejó llevar por los diversos pasadizos de la mina, mientras tomaba nota de los lugares donde se encontraban retenidas las personas. Pronto, lo llevaron a una habitación con poca luz que olía a polvo y sudor, con un pico empujado bruscamente en sus manos. El guardia de la facción del viejo Satán luego gruñó antes de señalarle a los otros demonios de clase baja que estaban minando en el área. No obtendrás comida a menos que extraigas más de 1 kilogramo de Devil Core, dijo el guardia antes de irse. Los ojos de Shirou lo vieron irse, pero no hizo nada más por un tiempo. En cambio, buscó a tientas con sus manos para producir una pequeña piedra que Aion le había dado para suprimir su aura como un demonio de clase suprema. Tan pronto como lo aplastara, su aura saldría inundada y serviría como señal para que Serafall lance un ataque desde su lado. Sin decir palabra, metió la piedra entre sus dedos antes de dirigirse hacia los otros demonios de clase baja que estaban minando en las paredes. Recién llegados, ¿eh? Uno de los diablos mineros de clase baja dijo mientras tosía. Era un anciano cuyo rostro estaba ennegrecido por demasiado polvo. Sí, dijo Lucas Hartos con amargura. Lucas y los demás que habían llegado con Shirou fueron trasladados en el mismo grupo. Por lo tanto, todos se mantuvieron juntos, todos mirando a Shirou como su último faro de esperanza por las palabras que una vez había dicho. Mi nombre no es muy importante, pero puedes llamarme Eil, dijo el minero. Lucas se presentó. Marvas, siguió Shirou, los demás se unieron rápidamente. Eil negó con la cabeza con cansancio. No necesito saber sus nombres, Eil miró al suelo. No quiero construir ningún apego. Shirou levantó una ceja. ¿Hay alguna razón por la que no puedas? Sí, Eil asintió con la cabeza. Es posible que no te vuelva a ver al final de esta semana. Ya me dolió demasiado cuando murió el pequeño Gabe. ¿No proporcionaron comida, o fue el agotamiento? Lucas preguntó con una cara pálida, pensando en su propio futuro sombrío. El rostro de Eil se ensombreció cuando simplemente hizo un gesto hacia un lado de la habitación. El área minera se llenó con los sonidos del metal golpeando la roca, pero no en el área especificada por Eil, sino que había un silencio sepulcral. Solo Shirou sabía lo contrario. Gemidos de dolor y gritos ahogados entraron en sus oídos, seguidos por el hedor a sangre que podía discernir fácilmente. Sus ojos se entrecerraron. Les ganaron, ¿sabes? Dijo Eil, preparando su hacha para golpear la pared. Los guardias. El tintineo del hacha de Eil resonó en los oídos de todos. No importa lo bien que trabajes, siempre que llames su atención, serás el próximo en ser arrastrado y golpeado para la práctica. Incluso lo llaman un deporte, se encogió de hombros Eil. Si quieren mi consejo, les aconsejo a todos que no se destaquen demasiado en este lugar. Eil reanudó la minería y ya no habló, dejando a los demás que escuchaban sus palabras aturdidos. En el caso de Shirou, no fue porque lo tomaron por sorpresa como todos los demás, sino porque vio a un grupo de dichos guardias arrastrando a un demonio de clase baja hacia el área que él había designado. No pasó mucho tiempo antes de que su oído mejorado pudiera escuchar lo que estaba sucediendo allí, y su rostro se tornó en una mueca. No pudo soportarlo. ¿No fueron los hombres hechos iguales? ¿Significaba realmente el rango que uno podía renunciar a lo que estaba bien y lo que estaba mal? Una agitación como ninguna otra.
La piedra que Aion le había dado a Shirou comenzó a resquebrajarse en sus manos y, con ella, una fluctuación en su aura. Los que lo rodeaban lo sintieron al instante, y esto fue más para Lucas y el resto que estaban a menos de 2 pies de él. Todos se estremecieron, los pelos de su cuerpo se erizaron. Un poder que no se podía medir. Sus pasos lo llevaron hacia adelante, colocándose frente a los guardias que miraban con lascivia en su dirección. Detrás de él estaba el demonio de clase baja que fue arrastrado. Lucas y los demás ayudaron a levantar al demonio herido. Vete, el tono de Shirou era duro mientras hablaba con los guardias. No quería liberar su poder ahora ya que no estaba seguro de la ubicación de los otros demonios de clase baja en la mina, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados y ver un acto tan atroz. «Conoce tu lugar», dijo un guardia, balanceando distraídamente un puño mejorado con magia. «No», dijo Shirou, atrapando el puño del guardia en la mano. «Conoce el tuyo». En ese momento, la piedra que ocultaba su fuerza se hizo añicos por completo entre los dedos de Shirou, y el poder de un demonio de los 72 pilares surgió a su alrededor. Una energía similar a una llama roja inundó y se expandió fuera de las minas. Ya no importaba esperar más, este era un buen momento para comenzar su parte del plan. «¿Disfrutas del dolor de los demás?», su voz se distorsionaba, el aire se volvía pesado con poder mágico. Los guardias se encogieron, sus rostros palidecieron mientras retrocedían. Él no les permitiría hacerlo. Espadas, cuchillas, dagas. Una jaula de acero flotante. ¿No sabes que ellos también sienten dolor? Su voz continuó, el agarre que tenía sobre uno de los puños del guardia se hizo más fuerte. ¡Ah! El guardia gritó pero fue silenciado al momento siguiente cuando una presión asfixiante lo tiró al suelo. Clase Ultimate. El resto de la guardia gritó por dentro, midiendo la sensación de la energía a su alrededor. Misericordia. Suplicaron, los ojos movieron hacia las cuchillas flotantes y luego hacia el propio Shirou. Misericordia. El poder alrededor de Shirou se intensificó, el círculo mágico de Marvas apareció a su alrededor. La misericordia es para los que la merecen, todos ustedes, no valen la pena ensuciarme las manos. Las espadas descendieron, acabando con las vidas de los guardias donde estaban. Bajo los efectos de Old World Evil, sus ojos color bronce parecían indiferentes a sus acciones. Un comportamiento que obligaba a uno a asombrarse. Lucas y los demás se quedaron estupefactos, mirando a Shirou como si acabaran de verlo por primera vez. Siéntanse orgullosos de sus vidas y busquen un futuro por el que valga la pena luchar. Ahora no es el final de sus vidas, sino el comienzo. El significado de las palabras que Shirou había dicho una vez parecía tener un significado mayor para Lucas y los demás que el que tenían antes. Y se aferraron a esas palabras como si fueran el oro más puro. «Quédense detrás de mí», la voz de Shirou pronto lo sacó de su ensimismamiento. Con la liberación del aura de Shirou, todos los demonios de alto rango dentro de las minas podrían sentirlo. No pasaría mucho tiempo antes de que llegara más compañía. Como era de esperar, Crawford, Tine, Edith y Launa acudieron rápidamente a la escena. «¿Qué está pasando aquí?», Edith expresó los pensamientos de los 4 demonios de clase alta. Sin embargo, incluso antes de que Edith pudiera recibir una respuesta, la expresión de Launa se puso rígida. Después de todo, a ella le gusta Edith y el resto pudo identificar quién estaba liberando un aura tan dominante. «¿Eres tú, pero eso es imposible», susurró Launa, retrocediendo. Ya estaba aprensiva desde el momento en que esos ojos de color bronce la miraron por primera vez, y ahora que lo estaban haciendo de nuevo con tanta intensidad, su cuerpo ya se estaba retirando inconscientemente. Apenas porque llegó Nirgul, Launa pudo mantener su posición. Y con la llegada de Nirgul, la expresión de Shirou finalmente cambió. La fuerza que Nirgul estaba liberando era insondablemente fuerte. El poder de un demonio de clase suprema. Los ojos de Shirou se entrecerraron antes de levantar una mano y descartar las espadas a su alrededor, para sorpresa de Edith y los demás. Nirgul mismo se sintió intrigado. Mirando a Shirou, Nirgul pudo sentir una fuerza tal vez incluso mayor que la suya. Como tal, ¿por qué su oponente eliminaría sus armas? La respuesta fue una que nadie habría esperado. Dentro de Shirou, estaba mirando una sombra más oscura de sí mismo pintada con marcas tribales negras y asintió. «Hazlo», dijo. La sombra pareció dudar por un momento, pero sin embargo, entendió el significado de Shirou.
Entonces no lo retendré más, habló. Shirou entendió algo sobre los demonios mucho antes de que Dios o la otra entidad dentro de él pudiera explicárselo. Pueden temer el uso de armas sagradas, o incluso armas demoníacas, sin embargo, era un tipo diferente de miedo en comparación con el poder absoluto. Como tal, no usaría sus espadas aquí. En cambio, sucumbiría al llamado natural de un poder dentro de él. Un poder que había estado reprimiendo subconscientemente por temor a lo que pudiera traer, pero aquí y ahora, lo liberaría para salvar a quienes lo rodeaban. Con las armas, uno era fuerte mientras el arma estaba en la mano, mientras que el poder no necesitaba ninguna herramienta para infundir terror. Porque ese terror era algo instintivo. Un derecho a inculcar la sumisión. La torre roja brilla en lo profundo. ¿Ser tu hombre? ¿Eres diablo? No importaba. No había voz, más bien era instintivo. Sus puños apretados, las marcas tribales negras sobre su piel moviéndose y retorciéndose como si estuvieran vivas. El quinpiece de Marvas irradió con poder. Mirando su campo de visión, no se sentía como si estuviera mirando a los demonios, sino a las frágiles ovejas en su lugar. Para empezar, su poder no era el de un demonio. Era una mezcla de la fuerza de Marvas quinpiece y las atrocidades de todo el mal del mundo. Una mezcla única, y la más cercana a la de aquellos primordiales. Un aura perteneciente a la del Lucifer original, un aura conocida como la de una clave menor. Un demonio entre diablos. No sabía cuándo ocurrió el cambio o por qué ocurrió, pero tal vez se debió al uso prolongado de una fuerza que no debería haber usado en exceso. Una fuerza invisible desde la antigüedad resurgió una vez más. Las llamas dentro de un arbusto ardiente parpadeando aunque solo sea por un momento. Un pacto de antaño. El que una vez ejerció las llaves menores, y el que estaba calificado para ser su sucesor. Un sello mágico una vez más se agrandó a su alrededor, el sello giraba mientras el texto antiguo se desplazaba para formar sellos más pequeños y complejos. Salomón. Salomón. Rey sabio de Israel. Todos los demás demonios a su alrededor comenzaron a temblar incontrolablemente. Launa hacía mucho tiempo que huía del área de la que ella era la única. Los otros también arraigados en su lugar e incapaces de liberarse. Launa tuvo suerte. Se había ido en el momento en que sintió que algo andaba mal. En cuanto a los demás, Nirgul sintió como si no pudiera respirar, y él era un demonio de clase suprema. Si incluso un demonio como él era así, no era difícil imaginar cómo les estaba yendo a los demás. Los rostros de Crawford y Tine ya estaban pálidos, sus cuerpos presionados contra el suelo, y en cuanto a Edith, apenas se mantenía de pie apoyándose en una pared, castañeteando los dientes. ¿Este era un demonio de clase baja? Edith articuló con horror, incapaz incluso de reunir la energía para mirar a Crawford y Tine. De repente entendió por qué Launa había estado tan aprensiva que se había retirado desde el momento en que apareció este monstruo. Un aura que solo siguió creciendo. El sello de Marvas parpadeó con pequeñas inscripciones que tomaron forma en el aire y luego se alinearon dentro de los patrones cambiantes de las marcas negras sobre el cuerpo de Shirou. Una niebla negra y opaca comenzó a emanar de él, sofocando el área. Toca, toca. Los sonidos de sus pasos eran como explosiones en sus oídos. Un suave tamborileo, una luz azul brillando. Desde las marcas negras, líneas azules comenzaron a subir por el cuerpo de Shirou y se trazaron a lo largo de los lados de su pecho y cuello, creando un patrón de interfaz que zumbaba con poder mágico. Casi como si se hubiera formado un vórtice, la energía mágica en el aire se estaba reuniendo en un solo lugar. Circuitos mágicos. El sistema pseudo-nervioso que se propaga a través del cuerpo humano de un mago capaz de conectar el mundo material con el plano astral. El camino a la hechicería. Era como si un fuego se hubiera encendido de repente, brasas anaranjadas formándose en el aire y flotando. El olor acre de la ceniza y el humo que comienza a impregnar. Sigue el rastro. La magia de refuerzo hizo que un repiqueteo emanara de su cuerpo, la temperatura de su cuerpo se disparó con el uso completo de sus circuitos mágicos y su fuerza reforzada. Las brasas bailaron cada vez más salvajes cuando el vapor comenzó a salir de él, vapores calientes que ampollaban la piel. Nirgul se tambaleó hacia atrás, con las venas hinchadas por la ansiedad. Porque a través de sus ojos, Nirgul vio algo que nunca creyó posible. No. Me niego a aceptar esto. Nirgul se abalanzó hacia adelante, con la fuerza mágica suficiente para derribar montañas reunidas en su palma.
Era un demonio de última clase, una bomba nuclear ambulante en el mundo humano. El suyo era un poder que conducía a los demonios contra los ángeles y los caídos. Y, sin embargo, seguía siendo simplemente un demonio. Parientes oscuros débiles. Era casi como si Nirgul pudiera escuchar un tono bajo siniestro, burlándose de él por sus esfuerzos. Se negó a reconocerlo. Fue un truco de la mente. ¿Pero era realmente tan simple? La palma de Nirgul quedó atrapada de lleno en la mano del monstruo, la energía mágica en el medio se deformó cuando los dedos ennegrecidos comenzaron a presionar. Por un momento, pensó que había escuchado el sonido familiar de huesos rompiéndose, pero no sintió tanto dolor en su cuerpo. Entonces, ¿de dónde había venido? No importaba. Su visión comenzó a nublarse, sintiendo un par de ojos mirándolo fijamente. Un rostro que retrataba la burla y el desdén. Nirgul ya no miraba al diablo frente a él, sino a la sombra cambiante dentro del aura del diablo. Una sonrisa que hablaba del mal. Una representación de la corrupción del mundo. Nirgul ya no tenía dudas de qué podría ser esa sombra. Porque no había nada más que pudiera liberar un aura y una presión como esta. La sombra de un archidemonio. Si los serafines de los cielos pudieran juzgar todo dentro de la imperiosa luz divina, entonces los archidemonios de antaño lo combatirían con una malevolencia sin fin. Casi al mismo tiempo, Nirgul aceptó lo que tenía frente a él, se formó un tatuaje sobre el cuerpo de la sombra. Debilitación. Bisección. Empalamiento. Matar, matar, matar. Un torrente de imágenes horribles invadió la mente de Nirgul. Las imágenes vistas en ese tatuaje describían los horrores de una maldición cargada sobre uno solo, y era aplastante, lo que obligó a escapar un grito ahogado de la boca de Nirgul. Y ese diablo no prestó atención a la agitación interna de Nirgul. En cambio, los dedos ennegrecidos finalmente apretaron y destrozaron la energía mágica que se había formado en la palma de Nirgil. El sello mágico de Alpas alrededor de Nirgul se distorsionó con zarcillos de luz demoníaca parpadeante cuando la cresta mágica de Marvas lo tomó y lo envolvió. Un estruendo ensordecedor sacudió el área, los vientos generados golpearon ferozmente a Edith y al resto, pero permanecieron en su lugar. Clavados e incapaces de apartar la vista de la vista que tenían delante. Nirgul Alpas, demonio de clase suprema y líder principal de la facción del viejo Satán, estaba siendo sometido. No, no, farfulló Edith en negación, sacudiendo la cabeza mientras mordía los labios. Si ni siquiera Nirgul podía escapar de la situación, entonces su vida y la de su compañero ya estaban perdidas. Crawford y Tine apretaron los puños, rostros afligidos por el dolor. Nadie quería morir, y esta era una verdad universal. Uno lucharía con todas sus fuerzas frente a la muerte e incluso liberaría un potencial que nunca supo que existía. Este debería haber sido el caso de Nirgul como lo había hecho una vez en el mismo campo de batalla de la gran guerra entre las facciones, pero esta vez fue diferente. Incluso si pudiera sentir un aumento en su fuerza por la adrenalina que fluía en su cuerpo, su mente ya estaba en blanco. En el punto donde la mano de Shirou y la mano de Nirgul se conectaron al impactar, las maldiciones fluían constantemente hacia el cuerpo de Nirgul y erosionaban su fuerza sin que él se diera cuenta. Maldita sea, maldijo Nirgul por lo bajo. Sin embargo, más que eso, era su forma de sobrellevar la situación. Se estremeció, la impresión del diablo frente a él desde hace mucho tiempo se convirtió en algo equivalente al miedo y la reverencia. Los demonios eran seres que adoraban el poder y la pureza de sangre. Los 72 pilares, los reyes y reinas del inframundo. Grandes reyes, archiduques y marqueses. Sin embargo, ¿qué valían los meros títulos? Su cuerpo temblaba, sus ojos vidriosos. La figura en la sombra miró en silencio a Nirgul con desprecio, sus ojos eran pozos rojos sin fondo. Un solo gesto de sus manos, y fue suficiente para transmitir sus intenciones incluso antes de que un poder abrumador presionara los hombros de Nirgul. Era un comando. Arrodillarse. El control de Nirgul sobre su cuerpo pareció abandonarlo, su expresión se oscureció por la duda y la comprensión. Supresión de línea de sangre. Todos los demonios se originaron a partir de sus progenitores, los demonios de los 72 pilares, y Nirgul no fue una excepción. Para empezar, demonios y diablos ni siquiera deberían compararse en el mismo nivel. Un solo comando de un demonio podría influir en la fuerza de la totalidad de las legiones de un demonio.
Como tal, no importa cuán fuerte se volviera un demonio, no podían escapar de su propia sangre. Su cuerpo rápidamente cayó de rodillas, con una burlona burla de sí mismo en sus ojos. Old Satan Faction, New Satan Faction, ¡qué broma! Nirgul lamentó su propia incapacidad para ver lo que estaba justo delante de él. Él, un general orgulloso del ejército del diablo, bajó la cabeza. Solo ahora podía entenderlo. Con la caída de los 4 grandes Satanás, los engendros del Lucifer original, ahora solo uno era digno de gobernar. Un demonio de la sangre más pura. Aquel cuya fuerza era la de los archidemonios primordiales. Lealtad al grande. Nirgul gritó, sus brazos llegaron a presionar su pecho mientras saludaba con fuerza sobre una rodilla. El saludo formal de la facción del diablo de la Gran Guerra. Un grito fuerte y lleno de convicción. Crawford, Tine y Edith se sorprendieron, pero quizás el que estaba más inquieto era el mismo diablo en cuestión. ¿Qué? Shiro hizo una mueca por los huesos fracturados en su brazo derecho, pero no apareció un solo cambio en su rostro. Aunque estaba emitiendo una fuerza y un poder muy superiores a los de un demonio, eso no significaba que su cuerpo pudiera soportar constantemente niveles tan altos de energía. El impacto del ataque de Nirgul había interrumpido un equilibrio ya frágil, pero Shiro usó su propia voluntad para superarlo. ¿Estás bien?, dijo una voz desde una sombra. De todos los presentes, solo Nirgul podría reconocerlo. Porque era la misma sombra que había estado jugando con su mente. Estoy bien, transmitió Shiro internamente a la sombra mientras reprimía el dolor. Y, sin embargo, no soltó su fuerza actual, porque todavía tenía uso de ella. Fuertes ojos de bronce recorrieron a los demonios frente a él, ninguno capaz de encontrar su mirada. Nirgul seguía delante de él, con la cabeza inclinada y el cuerpo en señal de saludo. Este no era exactamente el resultado que esperaba Shiro, pero era el único resultado en el que podía salvar a todos sin sufrir bajas. Nirgul Alpas era un verdadero demonio de clase suprema, y habría sido el primer demonio de ese rango al que Shiro se hubiera opuesto. Como tal, ni siquiera podía comenzar a imaginar la cantidad de daño colateral que produciría una batalla entre ellos. Más aún porque mataría a los demonios de clase baja detrás de él que ya estaban debilitados por el trabajo forzado. Shiro detuvo su mano, dejándola caer a su costado. Ponte de pie y dile a los demás que dejen de pelear. La voz de Shiro estaba distorsionada y plana, dando a los demás la impresión de que no se podía jugar con él. Este escucha y obedece, dijo Nirgul bruscamente, mirando hacia Edith y el resto y fulminándolos. ¿Por qué no has dado tu lealtad? Él hervía. De esta heredera de la casa Aim, Edith Aim promete lealtad. Edith se apresuró a inclinarse, sus piernas casi se rindieron. Edith. Las expresiones de Crawford y Tine parecían decir antes de que sus estados de ánimo se agriaran. Lógicamente hablando, la decisión de Edith fue la más práctica. Incluso si no podían entender por qué Nirgul de repente juraría lealtad, era un hecho que el diablo llamado Marvas tenía el poder de obligarlos a hacerlo. Sin embargo, ¿cómo pudo Edith decidirse tan fácilmente a traicionar a la facción del viejo Satán? Al menos para Crawford y Tine, estaban preocupados por eso. Más aún cuando consideraron que sus padres probablemente podrían repudiarlos como resultado. Aún así, en este tipo de situación, sus vidas eran, en última instancia, más importantes. Prometemos lealtad, dijeron los dos al mismo tiempo con gestos de resignación. La respuesta de Shiro fue solo un sutil gesto de aceptación, pero para Lucas y los otros demonios de clase baja detrás de Shiro, su visión del mundo pareció hacerse añicos. Para ellos, Shiro simplemente se había ido y luego toda la situación cambió con solo una de sus acciones. Nirgul se puso de pie e inmediatamente ordenó a todos los demonios cercanos de la facción del viejo Satán que se retiraran para el alivio de Lucas y los otros demonios de clase baja. Lucas, llamó Shiro. Ese sí. Lucas respondió. ¿Recuerdas dónde estaban las otras celdas que tenían a los otros demonios de clase baja cuando nos trajeron aquí? Lucas se quedó en silencio por un momento, antes de asentir en confirmación. Libérenlos, dijo. Lucas asintió sin pensar más, moviéndose en dirección a las celdas. Posteriormente, la mirada de Shiro se trasladó a Crawford y Tine. Ayúdalo, dijo. Los dos pensaron en rechazar, pero se acobardaron bajo la opresión del aura de Shiro. La presión sobre sus hombros era demasiado para soportar, especialmente considerando que Shiro tenía el poder de terminar con sus vidas por capricho.
Los dos se fueron con urgencia. Entonces, ¿qué deseas de mí? Edith preguntó tan pronto como Crawford y Tine huyeron tras Lucas. Shirou se mantuvo en silencio, lo que provocó que la boca de Edith se abriera y se cerrara con nerviosismo, sin saber si debería hablar más. A fin de cuentas, Shirou no estaba realmente seguro de lo que debería pedirle, pero al escuchar los gemidos de dolor de los demonios de clase baja detrás de él, tomó una decisión. Trata a los heridos, dijo con frialdad. Incluso si Edith actualmente tenía una apariencia bastante lamentable, era cierto que había participado en el sufrimiento del demonio de clase baja al igual que Nergul, Crawford y Tine. Pasaría mucho tiempo antes de que Shirou pudiera perdonarlos por sus acciones, pero era cierto que sus acciones pueden no ser del todo culpa suya. En cambio, la falla radicaba en su educación y su sentido de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Nergul, por otro lado, era un asunto completamente diferente. Era alguien a quien Shirou no estaba dispuesto a perdonar, ya que había hecho tales acciones a su propia discreción como demonio de clase suprema. Sin embargo, si la promesa de Nergul era cierta, entonces podría usar a Nergul para ayudar en el esfuerzo de guerra, disminuyendo la carga sobre los otros demonios de la facción del nuevo Satán. Abriendo la boca, mantuvo su juicio cuando se trataba de Nergul y decidió que sería mejor discutir este tipo de asunto con Serafall, quien sabía que eventualmente estaría involucrado en la política del inframundo. He entendido, obedeció Edith, suspirando de alivio ahora que tenía una razón para distanciarse de Shirou. Con su partida, solo Nergul quedó del lado de la facción del viejo Satán. ¿Hay algo más, mi señor? Preguntó Nergul. ¿Llamaste a todos los demonios aquí? Shirou pidió verificar ya que todavía escuchaba los sonidos de la lucha. En la vecindad actual, sí, pero necesitaría ir al círculo mágico en mi oficina para transmitir órdenes a mayor escala, dijo Nergul. Shirou ni siquiera se tomó un momento para pensar. Entonces, por todos los medios, vámonos. Nergul asintió una vez y luego comenzó a conducir en una dirección opuesta a donde Edith había ido para obtener los suministros médicos. Shirou no siguió al hombre de inmediato, sino que se aseguró de encontrar un lugar para que los demonios de clase baja descansaran primero antes de alcanzarlos rápidamente. El pasillo por el que Nergul lo condujo era estrecho, pero las paredes evidentemente estaban trabajadas, ya que eran lisas y estaban revestidas con antorchas de cera encendidas. Finalmente, Nergul condujo a Shirou a través de dos grandes puertas de roble y entró en la oficina de Nergul. El interior era como esperaba Shirou, lujoso y poco práctico. Joyas y pieles finas estaban esparcidas por la habitación montadas sobre tablones de madera para exhibirlas. Era casi como si todos los demonios de clase alta o suprema tuvieran la necesidad de mostrar su rango a través de muebles y diseños caros. Incluso los candelabros que se usaban cuando llegaba la noche estaban hechos de oro. El labio de Shirou se crispó, pero Nergul no prestó atención a su reacción. En cambio, Nergul se movió hacia el escritorio en el otro extremo de la habitación y activó una magia que transmitió su voz en todas direcciones. En todas partes, todas las peleas se detuvieron cuando los del lado de la facción del viejo Satán se quedaron estupefactos cuando Nergul les ordenó que dejaran de pelear. Quizás los más sorprendidos fueron Serafall y Aion, que estaban atacando por el frente. Según el plan que Aion ideó en presencia de Serafall y Shirou, una vez que Shirou comenzara a atacar desde adentro, Serafall llevaría a sus hombres a atacar desde afuera. De esta forma, se garantizaba que el enemigo no sería capaz de defender la fortaleza. Después de todo, en los planes de Aion, tanto Shirou como Serafall, que eran demonios de última clase, deberían haber poseído la fuerza suficiente para derrotar a los demonios de la facción del viejo Satán estacionados en el área. Esto no se debió a que los demonios de la facción del viejo Satán fueran débiles, sino que la mayoría de sus demonios de clase suprema estaban en el frente. El hecho de que un demonio de clase suprema como Nergul Alpas estuviera presente había causado que Serafall mirara inconscientemente con odio a Aion cuando la noticia le llegó. Para empezar, ella había estado en contra de la idea y ahora la situación era una en la que era un demonio de clase suprema contra otro. Como tal, se decidió a una batalla muy reñida y, sin embargo, después de que la batalla apenas había comenzado, terminó. La mente de Serafall estaba en un estado de confusión y, sin embargo, se aclaró casi de inmediato cuando vio que alguien se iba en la distancia. Miró a Aion antes de asegurarse de que la lucha había terminado y luego dejó gran parte de las protestas de Aion. Mientras tanto, de vuelta en la oficina de Nergul, los ojos de Shirou se dirigieron al único objeto que estaba sobre el escritorio de Nergul.
¿Un mapa? Las palabras se escaparon de la boca de Shirou. Uno importante, explicó Nergul. Muestra las ubicaciones de los otros puestos de suministro y campos de trabajo. Al escuchar lo que dijo Nergul, Shirou inmediatamente se acercó y tomó el mapa en su poder. No era tan útil para él ya que no estaba familiarizado con la geografía del inframundo, pero estaba seguro de que Serafall tendría un uso para él. Nergul ni siquiera se inmutó por sus acciones, sino que lo elogió internamente por su astucia. Después de guardar el mapa en el bolsillo, Shirou echó un vistazo rápido a la oficina de Nergul y luego se fue rápidamente hacia la puerta principal para encontrarse con Serafall. Nergul lo seguía de cerca. Sin embargo, cuando llegó, todo lo que Shirou vio fue a Aion y a los otros demonios de la facción del nuevo Satán. Cerca de ellos había rastros de hielo y nieve, lo que dejaba claro que Serafall había estado luchando en la zona. Cuando se acercó a Aion, solo una pregunta entró en su mente. ¿Dónde estaba Serafall? Mucho más allá del alcance de las minas, una figura se precipitó a través del terreno. Launa sintió frío, pero sintió que era simplemente un efecto del aura de ese monstruo que había dejado atrás de inmediato. El poder mágico se ató a sus piernas mientras saltaba a través del entorno circundante de zarzas, árboles y rocas. Sus ropas se ensuciaron y rasgaron, e incluso el aire presuntuoso que alguna vez tuvo como parte de la nobleza de los 72 pilares había desaparecido hacía mucho tiempo. En cambio, todo lo que quedó fue una inquietud inestable. Tragó saliva, sus ojos moviéndose de izquierda a derecha mientras gotas de sudor se alineaban en su frente. Nunca en su vida se había sometido a un esfuerzo físico tan laborioso, ni siquiera en la guerra. Siempre había sido tan simple para ella simplemente levantar una mano e incinerar a los que estaban delante de ella con una explosión de poder mágico. Esta situación en la que se vio obligada a correr por el suelo como un animal salvaje fue la primera vez para ella. No hay palabras que puedan describir lo mucho que deseaba reforzarse con el círculo mágico de su familia y despegar hacia el cielo. Sin embargo, ella no se atrevió. Incluso si fuera más rápido, no tendría sentido si perdiera la vida al salir a la intemperie. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando se negó a mirar hacia atrás desde la dirección de la que huía. Ese tipo de poder, ¿qué clase de diablo tenía que ser uno para poseer algo tan siniestro? Seguramente ese tipo de demonio era uno que había peleado en la gran guerra entre facciones. Una figura del tipo diablo que infundió terror en los corazones de los ángeles y los caídos. Entonces, ¿por qué estaba luchando contra compañeros demonios y no deseaba continuar la guerra por la gloria de la raza del diablo? Ella frunció los labios y no se atrevió a buscarlo para obtener una respuesta. Más aún cuando consideró lo que le había hecho en su primer encuentro y los ojos insensibles que él había usado para mirarla. ¡Oh Dios! El dolor al invocar el nombre Asegran ni siquiera la afectó en su miedo, sino que se sumó a la figura inquietante que se había formado constantemente en su mente. Un demonio de sangre fría que la rompería como una ramita. Seguro que la matarían. Siempre había sido cautelosa por naturaleza, y había sido una tonta al engañarse a sí misma pensando que solo con su fuerza no necesitaría temer nada de los demonios de clase baja. Al final, el problema vino desde dentro de ese grupo de demonios de clase baja, el demonio en su misma psique, Marvas. Una expresión de disgusto apareció en su rostro incluso mientras corría. Simplemente no era justo que un demonio de clase suprema como ese se mezclara en compañía de demonios de clase baja. ¿Cómo se suponía que iba a saber que estaba tirando de la cola de un león? La ironía de referirse a Marvas como un león no se le escapó porque pertenecía a la casa noble de Marvas, león del inframundo. Se estremeció, qué tonta había sido. Sin embargo, considerando todas las cosas, probablemente no habría estado en un estado mental tan frágil si supiera el tipo de personaje que era su nuevo demonio mental. Después de todo, a pesar de hacerle daño, no sería inesperado que el hombre en cuestión simplemente la dejara ir con su tipo de personalidad. Y, sin embargo, algunas cosas simplemente no se podían dejar ir. Corriendo hacia adelante, dejó un rastro de suciedad y mugre detrás de ella ignorante de sus acciones, ya que nunca antes se había retirado de esa manera. Hacía frío. Tan malditamente frío. El viento parecía cortar a través de su piel y hasta sus huesos, sus labios comenzaron a temblar. ¿Qué demonios?, murmuró, frotándose los brazos. ¿Nieve? De hecho, flotando ante sus ojos había copos de nieve blanca, bailando en la brisa gélida.
Tenía muchas ganas de detenerse y evaluar su situación, pero su ansiedad le impedía hacer precisamente eso. ¿Qué pasaría si se volviera y ese demonio estuviera allí? Era un miedo persistente, del tipo del que pensaba que se había deshecho hacía mucho tiempo en su infancia. El temor de que si miraba debajo de su cama, habría algo allí para mirarla. Casi tan pronto como consideró el pensamiento, se dio cuenta de que sus sentidos gritaban que había algo allí, observándola. Aceleró el paso, el aliento se le escapó de los labios y se condensó en un vapor blanco que le cubrió la cara. Un copo de nieve se convirtió en docenas. El área a su alrededor se transformó gradualmente en un interminable paisaje blanco, y fue solo cuando sus pies se hundieron hasta las rodillas en la nieve que el temor comenzó a acumularse dentro de ella. Ella tembló nerviosamente, incapaz de entender o comprender lo que estaba sucediendo. Fría, más fría que nunca antes. Quería gritar, pero sabía que no tenía sentido. Si quería sobrevivir, tenía que pensar. Y pensar significaba detenerse, no fuera a ser que terminara de una trampa mortal a otra. Sin que ella se moviera, la nieve ahora la golpeaba como pesadas gotas de lluvia, pequeños pedazos se derretían y se filtraban a través de la tela de sus prendas. Pronto, el rubor de su piel comenzó gradualmente a cambiar a un azul pálido. Quería expresar sus dudas, pero las palabras no podían salir. Antes de que se diera cuenta, el área a su alrededor se veía igual. Los árboles, las zarzas, las rocas, todo estaba cubierto por varias capas de nieve que de algún modo podían amontonarse tan ordenadamente como para formar una superficie nivelada. Era como si estuviera de pie en la Antártida del Human World, una tierra de hielo desprovista de cualquier otra cosa. ¿En qué dirección se suponía que debía correr de nuevo? Era realmente difícil de decir. Más aún ahora que apenas podía ver unos pocos metros frente a ella. La nieve que caía se había convertido simplemente en una tormenta de nieve que la obstaculizaba en todos los sentidos. Tropezó hacia adelante mientras elegía una dirección aleatoria para moverse, sus manos cayeron para sostenerla y sumergirse en la nieve helada. Cubierto de nieve, sus manos rápidamente se entumecieron, y una vez más se encontró inactiva después de volver a ponerse de pie. Ella quería ir a casa. Era un pensamiento lleno de anhelo. Ella ya no quería participar en esta guerra. Quería ser mimada y atendida, que sus palabras una vez más fueran tomadas como ley. Su rostro se torció con desánimo, nada de lo que pudiera pensar podría explicar su situación actual. Para empezar, nunca había oído hablar de un territorio del demonio tan frío tan lejos al este del inframundo. Con los brazos cruzados alrededor de su pecho, la acción le dio poca calidez en este momento. ¿Por qué está pasando esto? Su voz salió áspera, y casi como una respuesta a sus palabras, la tormenta de nieve a su alrededor se intensificó de tal manera que se hizo difícil moverse. No. No era que le resultara difícil moverse, era que no podía moverse. Los sonidos del crujido de la nieve se filtraron en sus oídos desde una corta distancia detrás de ella, y su pavor se transformó en terror y desesperación cuando entendió lo que eran. Pasos de pie. Mover. Mover. Continuó gritándose a sí misma, pero todo fue en vano. Sus labios azules temblaron cuando una mano se abrió camino sobre su hombro, los dedos se cerraron uno por uno como vicios mortales. Pálida y delgada, era la mano de una mujer. Lo lastimaste. La voz que habló era casual, pero la intención asesina en ella era todo lo contrario. Launa quería hablar, suplicar clemencia, pero se horrorizó al darse cuenta de que ya ni siquiera podía hacer eso. Estaba a punto de congelarse, la vibración de su piel ya se estaba volviendo de un blanco pálido. Esa mano abandonó lentamente su hombro, deslizándose por la base de su cuello hasta que fue como si estuviera acariciando su rostro, la única parte que quedó sin congelar. Ni siquiera lo sintió cuando otro cuerpo se presionó contra el suyo, una boca se detuvo a escasos centímetros de una de sus orejas. Lo lastimaste, la voz volvió a hablar, la temperatura pareció caer aún más, y solo entonces Launa se dio cuenta de quién era su agresor. El diablo cuya magia arrasó un campo de batalla. El heredero de la casa Citri. La reina de hielo. Ahora permíteme devolverte el favor. Con los ojos muy abiertos, Launa no pudo hacer nada mientras las manos del invierno la envolvían lentamente. Un abrazo eterno. Los prisioneros fueron liberados y apenas hubo bajas. Estos dos hechos por sí solos habrían valido la pena celebrar si Shirou no estuviera tan cansado, dado que se acercaba la noche.
Con el cuerpo amenazando con colapsar sobre él, le dio una mirada a Nirgul y despidió al hombre antes de moverse en dirección a la vivienda más cercana. En este caso, era una cabaña destartalada de una habitación hecha de madera y techo de paja que contenía solo una cama y un pequeño escritorio. Nirgul se había horrorizado ante tal espectáculo creyendo que no era adecuado para alguien del estado de Shirou, sin embargo, Shirou no había dejado lugar a discusiones. A partir de entonces, Shirou entró en la habitación y cerró la puerta detrás de él, para gran irritación de Allon, que había estado esperando la oportunidad de hablar con él. Después de todo, de alguna manera reclutar a un demonio de clase suprema como Nirgul no estaba incluido en los planes de Allon. Aún así, Allon fue paciente en todo caso, más aún porque vio una figura que se dirigía hacia la cabaña sin pretensiones cuando Nirgul se iba. Una pequeña sonrisa se formó en los labios de Allon. Incluso si no pudiera obtener su respuesta en persona, podía confiar en que otra persona podría obtenerla. Ajustándose la máscara sobre su rostro, deseó un rápido buena suerte hacia la figura que se acercaba y rápidamente se fue. Como resultado, dicha figura de repente se sintió irritada, deteniéndose en sus pasos para inspeccionar su entorno. Sin embargo, al no ver nada, frunció el ceño y luego continuó su curso, deteniéndose cuando llegó a la puerta de la cabaña y dándose un vistazo. Su rostro se arrugó como resultado, sus manos se movieron para alisar su ropa y arreglar su cabello despeinado. Fue solo entonces que la figura abrió la puerta de la cabaña y entró. Kuro, llamó Serafall a modo de saludo mientras entraba. Una pequeña sonrisa florecía en su rostro y un aire de júbilo parecía rodearla. Sin embargo, ese júbilo se desvaneció cuando consideró el tipo de situación en la que aún se encontraba el inframundo y cómo debería actuar debido a eso. Simplemente no era el momento de estar despreocupado. Shirou estaba directamente frente a ella, de pie junto al escritorio. Serafall, dijo lentamente, su mirada encontrándose con la de ella. Por un momento, Serafall se perdió en esa mirada tranquila, pero rápidamente sacudió la cabeza y entrecerró los ojos. Aunque él había completado su parte de la misión, estaba frustrada porque no consideró ninguno de los peligros. Claro, de alguna manera había reclutado a Nirgul Alpas, pero ¿podría hacer eso con todos los demonios con los que se había cruzado? Imposible. Cuando abrió la boca para reprenderlo, la cerró rápidamente cuando sus ojos se posaron en su pecho. Al verlo recibir un latigazo desde la distancia, no pudo ver el alcance total de sus heridas. Sin embargo, ahora que estaba a solo unos pocos metros frente a él, podía ver las pálidas cicatrices que se extendían desde la parte inferior del cuello hasta la cintura, y causaron que una furia fría ardiera una vez más dentro de ella. Él no se merecía esto. Un sentimiento de amargura pronto brotó dentro de ella. No permitiré que te vuelvas a hacer esto, Kuro, dijo resueltamente. No importa qué excusa usara, todavía era ella misma quien había permitido que Kuro se sometiera a este tipo de misión. Por lo tanto, una parte de sus heridas la tenía ella a la culpa. Más que nada, sintió pena y dolor cuando lo miró en este estado. No tenía dudas de que Kuro no solo experimentó un latigazo, sino que debe haber aprovechado ese poder que usó en el territorio de Marvas. Era un poder grande y horrible, pero las ramificaciones de usarlo todavía eran algo que ni Kuro ni Serafall tenían claro. Sus labios se apretaron cuando Kuro no le respondió, y comenzó a temblar cuando pensó que él podría rechazar sus palabras. Todo lo demás pareció abandonarla en ese momento. No le importaba no saber cómo Kuro reclutó a Nirgul Alpas. Demonios, a una parte más profunda de ella ni siquiera le importaba si él había sido capaz de salvar a los otros demonios. Lo que parecía importarle era Kuro y Kuro solos. La semilla de admiración que se había plantado dentro de ella esa noche se estaba convirtiendo gradualmente en algo más profundo. No quería ver herido a un demonio como él. No quería ver ninguna carga sobre sus hombros. Estos sentimientos y estos pensamientos eran los que ella no podía entender, ya que no eran razonables dada la cantidad de tiempo que habían pasado juntos. Pero, de nuevo, era natural. Porque ella también era un demonio. Un ser conocido por ser egoísta e impulsado por un motivo. Más aún cuando era algo de deseo. Kuro. Dijo con más fiereza cuando él aún no le había respondido. Era casi como si Kuro estuviera aturdido, y de hecho lo estaba. Cuando Serafall había gritado, Shirou acababa de soportar un mareo de Old World Evil que lo dejó en blanco. Colocando una mano en su sien, Shirou hizo todo lo posible para despejar su mente, sin responder a Serafall en el proceso.
En cambio, estaba tratando desesperadamente de mantener la conciencia al tiempo suficiente para transmitir las palabras necesarias a Serafall. Toma, dijo Shirou, arrojando el mapa que había obtenido de la oficina de Nirguli sin decir nada más. Estaba seguro de que el mapa se explicaba por sí mismo después de haber dejado una pequeña nota en la parte superior. Por ahora, estaba aliviado de poder transmitir los procedimientos necesarios. A partir de entonces, otra ola de mareo una vez más se apoderó de él cuando comenzó a relajarse como resultado. ¿Esto es un mapa? Serafall dijo, la repentina acción de Shirou de arrojarle un mapa obligándola a cambiar sus prioridades. Una vez que Serafall revisó el mapa, sus ojos brillaron. Sin embargo, no hizo ningún comentario al respecto y en su lugar lo colocó en un pequeño bolsillo a su lado. Sus brazos luego se cruzaron juntos. No hay salida de esta conversación, Kuro. Ni siquiera este mapa es suficiente para salvarte, dijo, frunciendo el ceño. Silencio. Sé que puede ser difícil para ti no arriesgar tu vida para salvar a otros, Kuro, pero ¿no entiendes que ponerte en una situación tan peligrosa no vale la pena? Serafall intentó razonar. Me niego a permitir que actúes como si tu vida no valiera más que la de los demás. Silencio. Oye, ¿estás escuchando? Preguntó, caminando para pararse frente a él. No había estado respondiendo por un tiempo ahora, y rápidamente se dio cuenta de que solo había sido ella quien hablaba durante los últimos minutos. Por lo tanto, sintió que podría haber sido ignorada y se acercó a él para investigar. Sin embargo, no se lo esperaba cuando sucedió. De hecho, todo lo que había recordado mientras caminaba frente a él era su cuerpo de repente tambaleándose hacia adelante, y su mente posteriormente se quedó en blanco. Al momento siguiente, una sensación de ingravidez se apoderó de ella cuando ambos cayeron sobre el colchón tendido detrás de ellos. Aterrizaron en la cama de costado, con las piernas extendidas cuando los brazos de Kuro la envolvieron. Se congeló, su respiración saliendo erráticamente. Kuro. No fue más que una llamada débil, hablada en voz baja y que Serafall nunca pensó que sería capaz de hacer. Sin embargo, por alguna razón, incluso cuando Kuro se había empujado hacia ella, ella no podía levantarle la voz. Ella frunció los labios y sus párpados se cerraron mientras dudaba. Había tenido un gran impacto en ella. Marvas, el heredero de la casa Marvas de los 72 pilares. Un demonio que no luchó por sí mismo, sino por los que lo rodeaban. Esos ojos que una vez la habían mirado fijamente en el silencio de esa noche eran sorprendentes por la convicción que tenían. Porque le hablaron de cambio. El cambio que un hombre podría traer. El anuncio de una certeza. Sus brazos lo envolvieron inconscientemente, acercándolo de tal manera que el calor que emanaba de su cuerpo podía transferirse directamente a través de la tela liviana de su ropa. La sensación la estaba volviendo loca, pero su mente se aferró a la razón. Siempre había sido perspicaz y no había visto ningún signo de lo que Kuro pudiera sentir por ella, lo que hacía que la situación fuera demasiado repentina. Sin embargo, es cierto que le tomó mucho más tiempo darse cuenta de este razonamiento de lo que debería haberlo hecho. Claramente, estaba alterada, pero increíblemente, una parte de ella en realidad estaba esperando algo. Ella resopló burlonamente y reunió su coraje para mirar a Kuro a la cara para entender sus intenciones. Entonces notó algo. Sus ojos estaban entrecerrados, su expresión vacía, y cuando pensó en lo que había soportado, no pudo evitar sonreír con cariño mientras se burlaba de su propia excitación. Ella había venido a sermonearlo sobre sus acciones, pero al final, terminó así. Todavía, lo hizo bien. En el silencio de la habitación, Serafall levantó una mano y distraídamente la pasó por el cabello de Kuro antes de acunar tiernamente su cabeza entre sus brazos, sus pensamientos desconocidos. El rostro dormido de Kuro estaba en paz, libre de la angustia y la indecisión que tenía cuando estaba despierto. Era un rostro que se dio cuenta de que solo se volvería más hermoso cuanto más mirara. Lentamente, su cara se acercó precariamente a la de él, su corazón latía audiblemente en su pecho. Badum badum. Tragó saliva, aparentemente saliendo de su aturdimiento, y para entonces, sus labios estaban a solo un toque de los de él. Podía sentir su aliento, podía ver su agotamiento y cansancio, pero incluso entonces, solo podía admirarlo más. ¿Con qué propósito luchó? Simplemente por un inframundo en el que todos los demonios pudieran estar orgullosos. Qué tonta, no pudo evitar pensar racionalmente, pero siempre había expectativas en un sueño.
especialmente uno que ahora compartía. Ella lo miró furtivamente, y su expresión no podía haber sido más seductora como lo era entonces. Su boca se alejó de sus labios, y en su lugar presionó su frente contra la de él. El contacto hizo que sus entrañas se agitaran, pero estaba contenta con la sensación. Aunque fuera solo un poco, sus pensamientos se desvanecieron, una melancolía peligrosa en sus acciones mientras imaginaba algo más. Todavía, ella reprimió sus deseos, apartando su cara de la de él y en su lugar, abrazando suavemente su cabeza contra el hueco de su hombro, escuchando mientras su respiración se nivelaba. Con la guerra civil todavía fuerte, el futuro solo estaría plagado y atascado de obstáculos. Había trabajo por hacer, y con el mapa que Kuro había obtenido, había muchos más demonios por rescatar, pero todo eso simplemente podía esperar. Incluso las palabras que quería decir. Por ahora, solo una cosa importaba en su mente. Acarició con la barbilla la cabeza de Kuro y cerró los ojos después de decirle una sola frase. Descansa bien, Kuro.